Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 389. Tú eres mi Dios, mi ayuda y escudo. No hay nada que pueda causarme terror. El mal y el error de este mundo se rinden, pues firme es mi fe en mi Dios y Señor. Hymn 389. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el tema de el poder del momento presente, hallando nuestra paz en Dios. Iniciaré leyendo de la Biblia, Salmos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz que en ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Efesios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses. Y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Por lo que haya entre nosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
Tú, pues, mandarás esto a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Después dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Corintios. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis vuestro fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió la lluvia y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es amor. ¿Podemos pedirle que sea más? Dios es la inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿Esperamos cambiar la perfección? ¿Suplicaremos por más junto a la fuente abierta que está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí nos acerca más al origen de toda existencia y bienaventuranza. Pedir a Dios que sea Dios es una vana repetición. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el que es inmutablemente justo, hará lo justo sin que se le recuerde lo que es de su incumbencia. La sabiduría del hombre no es suficiente para justificar que él aconseje a Dios. ¿Quién se pararía ante una pizarra y oraría al principio de la matemática para que resolviera el problema? La regla ya está establecida y es nuestra tarea hallar la solución. ¿Le pediríamos al principio divino de toda bondad que haga su propio trabajo? Su obra está hecha y solo tenemos que valernos de la regla de Dios con el fin de recibir su bendición, la cual nos capacita para ocuparnos en nuestra propia salvación. Tres días después de sepultado su cuerpo, habló con sus discípulos. Los perseguidores no habían logrado ocultar la verdad y el amor inmortales en un sepulcro. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha removido la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de su vida en Dios, las ha elevado a la unión posible con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. Los primeros en ver a Jesús después de la resurrección y en contemplar la prueba final de todo lo que él había enseñado, interpretaron equivocadamente este acontecimiento. Aún sus discípulos al comienzo lo llamaron un espíritu, un fantasma o un espectro, pues creyeron que su cuerpo estaba muerto. Su respuesta fue: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La reaparición de Jesús no fue el retorno de un espíritu. Él presentó el mismo cuerpo que tenía antes de su crucifixión y así glorificó la supremacía de la mente sobre la materia. El camino para llegar a la inmortalidad y la vida no es eclesiástico, sino cristiano. No es humano, sino divino. No es físico, sino metafísico. No es material, sino científicamente espiritual. La filosofía, la ética y la superstición humana no ofrecen ningún principio divino demostrable por el cual los mortales puedan escapar del pecado. Sin embargo, escapar del pecado es lo que la Biblia exige. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol,
Y enseguida añade, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses. La verdad ha proporcionado la llave del reino, y con esta llave, la ciencia cristiana ha abierto la puerta de la comprensión humana. Nadie puede forzar la cerradura ni entrar por alguna otra puerta. Las enseñanzas comunes son materiales, no espirituales. La ciencia cristiana enseña solo lo que es espiritual y divino, no lo humano. La ciencia cristiana es inefable y divina. El sentido humano de las cosas yerra sobre porque es humano. Aquellos individuos que adoptan la teosofía, el espiritismo o el hipnotismo, quizás posean naturalezas superiores a las de otros que rechazan sus creencias falsas. Por consiguiente, mi contienda no es con el individuo, sino con el sistema falso. Amo a la humanidad y continuaré laborando y perseverando. Las corrientes serenas, poderosas, de verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar para siempre a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios, espiritual y perfecto. La vida y la felicidad espirituales son la única evidencia por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que lo absorbe todo. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos y comprenderemos la creación de Dios. Todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. El universo del espíritu está poblado de seres espirituales. Y su gobierno es la ciencia divina. El hombre es el linaje, no de las más bajas, sino de las más elevadas cualidades de la mente. El hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un sentido más cercano del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. ¿Quién que haya sentido la pérdida de la paz humana no ha deseado más vivamente el gozo espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones. Los dolores del sentido rápidamente nos informan que los placeres del sentido son mortales y que la alegría es espiritual. Los dolores del sentido son saludables. Si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos desde el sentido al alma, todas las creencias de Dios son buenas y alegran el corazón. Tal es la espada de la ciencia, con la cual la verdad descapacita el error, la materialidad concediendo a la individualidad y al destino más elevados del hombre.
A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea de Dios. Y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Estate alerta, sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de Dios. Es la única vida. Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado, la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá. Pero ciertamente, antes de que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios. Tu reflejo en el espejo es tu propia imagen o semejanza. Si levantas un peso, tu reflejo también lo hace. Si hablas, los labios de tal semejanza se mueven de acuerdo con los tuyos. Compara ahora al hombre en el espejo con su principio divino, Dios. Llama al espejo ciencia divina y llama al hombre el reflejo. Entonces nota cuán fiel, según la ciencia cristiana, es el reflejo de lo original. Tal como tu reflejo aparece en el espejo, así tu sentido espiritual, eres el reflejo de Dios, la sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad. Son reflejos de su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a los hechos de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 207. Este himno es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mrs. Mary Baker Eddy, y se nombra Oración Vespertina de la Madre. Gentil presencia, gozo, paz, poder, divina vida, tuyo todo es. Amor que al ave su cuidado da, conserva de mi niño el progresar. Amor, refugio nuestro, no he de creer el lazo que nos pueda hacer caer. Habita con nosotros el Señor, su brazo nos rodea con amor. Que por la ingratitud, por el desdén, por cada lágrima halle alegre el bien. En vez de miedo y odio, quiero amar. Pues Dios es bueno, y Él me hará triunfar. Bajo sus alas de poder estoy, y en lo secreto de su senda voy. Busco y encuentro, y esta es mi canción. Contigo estoy,
en guardia y oración. No habrá ya lazos, pestes ni dolor, ni agitará mi pecho el cruel temor, si tú a la tierra tu sonrisa das, y encuentra en ti la madre hogar de paz. Hymn 207. Esta, la tercera iglesia de Cristo científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos nuestros servicios en español los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche.
Todos nuestros servicios están en línea y en persona. La tercera iglesia mantiene una sala de estudio en la planta baja de este edificio, en el 583 de la Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. En ella se ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Allí pueden comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. Está abierta los miércoles de 5:30 a 7:30 de la noche y el domingo de 9 a 11 de la mañana. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama, también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes o en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono, no use el altavoz, así le escucharemos mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor, active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un testimonio enviado a la revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Y es un testimonio que viene desde África. Una casa de la que no nos pueden desalojar. A veces nuestro día no resulta como esperábamos. Sin embargo, en aquellos casos, es posible ver el abundante cuidado de Dios, que es realmente a la mano. En una época, con mi familia vivíamos en un apartamento alquilado en una pequeña propiedad, compuesta por varias viviendas, en la hermosa ciudad de Abuja, Nigeria. Un día, mientras aún estaba en la oficina, recibí una llamada de mi esposa, quien dijo que inesperadamente nos habían pedido que desalojáramos nuestra casa debido a una orden judicial que había entregado al edificio. La sentencia del tribunal evidentemente había concluido hacía unos meses, pero los inquilinos no habíamos sido notificados hasta el día del desalojo. Sentí que había una gran conmoción y miedo en el sitio. Pero me gusta la idea de la primera línea del himno que dice: el hogar es la conciencia del bien. El himno número 430 del libro de himnos de la ciencia cristiana. Esta canción me hace comprender el grado ilimitado del consuelo y cuidado de Dios que podemos encontrar fácilmente donde estamos, cuando nuestra conciencia es receptiva a la bondad de Dios. Me dijeron que la policía ya había empleado a los residentes locales de la aldea para ayudar a ejecutar la orden de sacar las pertenencias de los apartamentos. Sentí la presión adicional de que me interrumpieran en mi trabajo, ya que era un día muy ocupado y tenía una tarea sumamente importante. Hice una pausa para escuchar la inspiración y recurrí a la lección bíblica de la semana del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. Siempre puedo aplicar estas lecciones a mis experiencias diarias. Al leer el pasaje de la Biblia que decía: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Isaías. Me sacudí el temor que comenzaba a tener.
Luego leí un pasaje de la Ciencia y Salud que decía: no hay vana furia en la mente mortal, expresada en terremotos, vientos, olas, relámpagos, fuego, ferocidad bestial, y esta así llamada mente es destruida por sí misma. Solo hay una mente real y es Dios, quien gobierna armoniosamente. Los pensamientos de caos o impotencia son eliminados cuando nos damos cuenta que no tienen base en Dios, el bien. Aquello me trajo calma para completar con mis tareas y entregar las cosas adecuadamente a mi colega antes de salirme del trabajo. Mientras conducía al regreso a casa, durante la siguiente hora, las llamadas del trabajo cesaron inesperadamente, dejándome más tranquilo y libre. Cuando llegué a casa, la policía y el equipo encargado de cumplir con la orden habían terminado de trasladar nuestras pertenencias a la calle. Mi esposa y yo reconocimos que solo estaban haciendo su trabajo y no les insultamos ni discutimos con ellos. El libro de Ciencia y Salud explica: este mundo material ya está convirtiéndose en la arena para las fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro lado habrá ciencia y paz. Decidimos apoyarnos en el lado del bien, afirmando el cuidado de Dios por sus hijos y confiamos en su dirección. Pudimos mudarnos temporalmente a casa de un amigo y comenzamos a buscar inmediatamente un nuevo alojamiento, mas no teníamos dinero. El alquiler que restaba del apartamento anterior, así como el dinero que habíamos gastado reparándolo, quedaría para mudarnos cuando venciera nuestro contrato de arrendamiento, no habían sido reembolsados. La lección bíblica de aquella semana aún era importante. En ella leímos lo siguiente: el sentido material nos revela las realidades de la existencia, mas el sentido espiritual eleva la conciencia humana hasta la verdad eterna. La realidad es que ninguno de los hijos de Dios puede estar descuidado o no tener un lugar. La historia bíblica de Noé y el arca nos proporciona una inspiración clara y tranquilizadora. Oramos con la idea espiritual del arca, como el estado espiritual de seguridad que todos en Dios, la verdad divina, no importa cómo parezca ser la situación, nuestro hogar espiritual permanece intacto. Orando de aquella manera, nos esforzamos por encontrar nuestro sentido del hogar sobre la roca. 4 días después del desalojo, nos mudamos a una hermosa casa en un bello vecindario. Oportunidad que surgió porque los antiguos ocupantes se mudaron a otro país por su trabajo. La nueva casa satisfizo todas nuestras necesidades. Era segura, espaciosa y bien mantenida. Un miembro de la familia nos prestó el alquiler, que pudimos pagarle a fin de mes gracias a una sorpresiva bonificación de mi paquete de sueldo en el trabajo. Estas lecciones y pruebas del cuidado de Dios continúan siendo una fuente de inspiración para mí, mi familia y nuestros amigos. Confío en que las evidencias y los testimonios del amor de Dios continuarán abundando cuando necesitemos un nuevo hogar o tengamos que renovar nuestro contrato de arrendamiento. Agradecemos su presencia y sus testimonios y sus oraciones durante nuestro servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 80. Refugio y fortaleza es Dios.
Él me sostiene sin cesar. Seguro estoy con su poder. No teme más mi corazón. Hymn number 80.